y Nuevo Ecuador, 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 y Nuevo Ecuador. Muy buenas tardes. El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura les da la bienvenida al webinar La neurociencia y la música en niñas, niños y adolescentes. Les recordamos a todos los presentes que este webinar cuenta con un intérprete de lengua de señas ecuatoriana. Saludamos a quienes nos acompañan. Claudia Sánchez, subsecretaria de Educación Especializada e Inclusiva. Ramiro Guambuguete, rector del Conservatorio Nacional de Música. Jacqueline Gutiérrez, pianista. Docentes, estudiantes, padres de familia, comunidad. Gracias por conectarse. Escuchemos a Claudia Sánchez, subsecretaria de Educación Especializada e Inclusiva. Adelante, le escuchamos, subsecretaria. Muchas gracias. Buenas tardes con todos y todas. Para mí es un privilegio estar el día de hoy con ustedes y poder reconocer y resaltar la importancia que tiene nuestro bachillerato complementario en artes. Una oferta educativa que, además de brindar información especializada en disciplinas como la música, la danza, el teatro y las artes plásticas, representa una apuesta clara para el desarrollo integral de nuestras niñas, niños y adolescentes.
En esta formación artística, el arte no solo es un contenido, es una forma de vivir en el aprendizaje. Es una herramienta poderosa para fomentar la creatividad, la sensibilidad, el pensamiento crítico y la expresión personal de quienes son parte de esta. Desde la Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva, reconocemos el esfuerzo de todos los docentes, los directivos y los equipos pedagógicos, que hacen posible que el arte sea un lugar activo y transformador en nuestras aulas, y obviamente también a las familias que nos acompañan. En estos espacios de diálogo y formación, como este webinar del día de hoy, queremos compartirles todas las experiencias que tenemos con dos grandes representantes, fortalecer las prácticas pedagógicas y seguir posesionando el bachillerato complementario en artes como un componente estratégico de la educación pública. Seguimos construyendo desde el arte una educación más humana, más inclusiva, más cercana a la identidad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Espero que disfruten mucho de este webinar. Gracias. Muchas gracias, subsecretaria, por sus palabras. En este momento iniciamos el bloque de ponencias e informamos a la comunidad educativa que al finalizar la misma contaremos con un espacio para solventar las inquietudes del público. Para ello, les invitamos a plantear sus preguntas referentes a este tema en el muro de comentarios de esta transmisión. A continuación, escucharemos a Ramiro Wambuguete, rector del Conservatorio de Música. Él es músico y pianista, formado en el Conservatorio Superior Nacional de Música de Quito, licenciado en música por la Universidad Técnica de Manabí y máster en Dirección y Gestión de Industrias Culturales y Creativas por la Universidad Miguel de Cervantes de España. Ha sido docente y coordinador de festivales en el Conservatorio Nacional, donde actualmente ejerce como rector y miembro del Consejo Ejecutivo, fundador del Festival Músico Universal y compositor del pasillo No te vayas, premiado en el 6º Concurso Nacional para Jóvenes Compositores del Pasillo 2018. También dirige proyectos culturales y brinda asesoramiento en gestión y administración cultural. Adelante, Ramiro, lo escuchamos. Ramiro. Muy buenas tardes con todos. Para mí es un placer poder encontrarme en esta tarde junto a grandes exponentes del arte como es la doctora Jacqueline Gutiérrez, agradeciendo a la señora subsecretaria por esta generosa invitación. Desde el Conservatorio Nacional de Música, para nosotros es un gran placer poder abordar este tipo de temas que nos ayudan a visibilizar el trabajo que viene haciendo el Conservatorio Nacional de Música y a dónde nos vamos proyectando día a día junto con nuestros docentes, quienes trabajan a diario para poder hacer que nuestros estudiantes salgan con el mayor nivel posible para que puedan insertarse en la educación superior sin ningún inconveniente. Puedo decir que hemos tenido a grandes exponentes que han pasado por nuestras aulas, que ahora son músicos de trayectoria tanto nacional como internacional. Sobre eso, quisiera también empezar hablando de este tema. Para mí es muy importante primero compartir una pequeña imagen de un gran señor que, no sé, ahí está. Podemos ir hablando de él, básicamente. A quienes ustedes pueden ver en la imagen, ya entrando en materia, es el doctor Robert Satorre, que es un neurocientífico argentino, cofundador del laboratorio Brahms, de la unidad de la Universidad McGill, donde es profesor y se especializa en neurociencia de la música. Básicamente, quisiera un poco resumir un poco el tema de las investigaciones de él. Me voy a enfocar en 4 de ellas, que básicamente el doctor Satorre lo tiene también en la web y podemos encontrar en diversos papers o investigaciones que él ha ido publicando. La primera es sobre la percepción auditiva y procesamiento de tonos, el placer musical y el sistema de recompensas, la plasticidad cerebral y formación musical, y también la interacción entre música y habla. Abordando el primer tema sobre la percepción auditiva, puedo comentarles que el investigador Satorre
nos pone dos ítems muy precisos, que es la especialización hemisférica, que sus estudios a menudo utilizando neuroimagen demostraron que el procesamiento de la altura tonal se lateraliza preferentemente al hemisferio derecho, mientras que el procesamiento del habla y sus aspectos fonológicos se inician hacia el hemisferio izquierdo. También podemos abordar el segundo ítem, que sería el mapeo cerebral, que lo estudian, en el cual identificaron regiones específicas en la corteza auditiva primaria y secundaria, responsables de analizar las características acústicas y melódicas de los sonidos. Pasando al punto 2 del placer musical y el sistema de recompensa, puedo manifestar que una de las contribuciones que han podido ir descubriendo en estos estudios son la liberación de la dopamina, que está relacionado, en el cual el equipo del señor Satorre fueron los pioneros en demostrar mediante estudios de neuroimagen que escuchar música que genera, por ejemplo, escalofríos o un gran placer en el sistema dopaminérgico del cerebro, que es el mismo circuito de recompensa implicado en experiencias como el comer. Cuando uno, por ejemplo, come un chocolate que le gusta mucho, siente un placer, y la música también puede darnos este nivel de satisfacción. Con respecto a la expectativa y predicción, que es otro de los ítems de este placer y recompensa, podemos decir que la propuesta musical surge de la capacidad del cerebro para generar expectativas y predecir lo que vendrá en una melodía. La gratificación de estas predicciones o la sorpresa de su incumplimiento es lo que desencadena la liberación de dopamina y la sensación del disfrute. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando uno canta, ya sabe qué letra viene, si es que aún no se ha memorizado, y de pronto hay un cambio. Esta expectativa y predicción es lo que el cerebro empieza a desarrollar y le pone en alerta. Como tercer punto, podemos hablar de la plasticidad cerebral y la formación musical. Satorre ha explorado cómo la formación musical intensiva moldea la estructura y el funcionamiento del cerebro. Puedo destacar dos ámbitos importantes. El primero, que son los cambios estructurales y funcionales. Sus investigaciones han revelado diferentes anatomías y funcionales significativas en los cerebros de los músicos en comparación con los no músicos, especialmente en áreas auditivas, motoras y en la conectividad de la materia blanca. La formación musical mejora la memoria del trabajo verbal y las funciones cognitivas superiores. El segundo ítem que puedo nombrar son los circuitos audiomotores, que ha enfatizado la importancia del circuito audiomotor, la conexión entre escuchar y producir un sonido, que se refuerza a la práctica musical y es fundamental para el ritmo y la coordinación. Y como cuarto punto podemos tener la interacción entre música y habla. Analizando Satorre las similitudes y diferencias en el procesamiento neuronal de la música y el habla, ambos usos cruciales del sonido para la comunicación humana, podemos destacar que hay un desarrollo compartidos y distintas. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque existen redes parcialmente separadas por la música, que podría ser un tono, y el habla, algo de la fonología, ha demostrado que existe una superposición considerable en una integración entre ambas, especialmente en el procesamiento de la prosodia, que quiere decir la entonación y el ritmo del habla. Para poder ir resumiendo un poco más, podemos decir que el cerebro se fortalece con el aprendizaje de la música a tempranas edades, se va fortaleciendo sus conexiones neuronales, y también podemos decir que es un mecanismo que ayuda y beneficia a largo plazo. Cuando llegamos a ser adultos, nuestro cerebro está entrenado para poder ir generando y mantener neuronas y poder seguir teniendo una mente lúcida, para decirlo de alguna manera. Entonces, esto quiere decir que hay un aumento de la materia gris en la corteza cerebral, en la corteza auditiva y motora. Entonces, también podemos decir que se crean nuevos circuitos neuronales rápidos y eficientes entre el oído y la acción, habilidades superiores para el aprendizaje de idiomas y la coordinación.
Lógicamente, al existir un fortalecimiento de la red frontoparental del cerebro, hay una mejor atención, una mejor memoria, una mejor planificación y capacidad para resolver problemas. Todo este tipo de beneficios se empiezan a cultivar desde edades tempranas. Hay, como ustedes conocen, la estimulación temprana musical. En el caso, por ejemplo, de los conservatorios a nivel nacional, empezamos a partir de los 7 años de edad, lo cual a los chicos les da una gran ventaja al rato de ir asumiendo grandes retos, ya que ellos van desarrollando sus capacidades de reacción, de procesamiento de información para poder resolver problemas más rápidamente y poder tener y adaptarse a los cambios que la sociedad ahora en la actualidad lo requiere. Entonces, para nosotros es muy, muy importante este tipo de estudios. Ya la maestra y doctora Jacqueline Gutiérrez nos irá ahondando más en el tema como especialista en la materia, pero lo que puedo manifestar para ir concluyendo mi exposición es que invitamos a todos los que nos miran y escuchan, el que iniciarse o iniciar a alguien en la música puede ser desde edades tempranas, pero también lo pueden hacer a edades avanzadas, ya que al poder empezar en este tipo de práctica musical, sea el instrumento que sea, puede ser un piano, puede ser un violín, puede ser la percusión, hace que el cerebro empiece a mejorar su plasticidad cerebral, empiece a tener mayores recursos en su cerebro y podamos tener mayores beneficios a largo plazo. Entonces, creo muy acertado este webinar en el sentido de que podemos acercarnos más con estos datos científicos que nos ayudan a poder incentivar a las familias a seguir insertándose en la práctica musical y también el asistir a conciertos que sean públicos, que tranquilamente incluso en el Conservatorio Nacional de Música los ofrecemos de manera gratuita para incentivar el acercamiento a la sociedad de nuestros estudiantes, los cuales siempre se benefician de unos cálidos aplausos por su gran desempeño en cada uno de sus conciertos. Es lo que puedo manifestar, estimados panelistas y público en general. Estoy abierto después de todo a cualquier tipo de consulta y pregunta al respecto al tema. Muchas gracias, estimado Ramiro. A continuación, escucharemos a Jacqueline Gutiérrez. Jacqueline Gutiérrez es músico, pianista y docente investigadora colombo-ecuatoriana, con una profundización en investigación pedagógica, máster en neuropsicología y educación, máster en neuromúsica y doctorado en educación. Ha actuado como pianista y conferencista en Europa y Latinoamérica. Es miembro del grupo de investigación NeuroEd de la Universidad Nacional de Educación, parte del comité editorial Psique Journal de Guatemala y miembro de la Sociedad Musical Giuseppe Verdi de México. Reconocida por su talento y contribuciones en la música, Jacqueline es una artista Yamaha. Adelante, Jacqueline, le escuchamos. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto para mí compartir en este día este espacio tan bonito y tan importante en la educación y puntualmente en la educación artística musical. Muchas gracias por la invitación a la Subsecretaría de Educación, al maestro Ramiro Guambuguete también. Y pues este día vamos a conversar y complementando también un poco lo que el maestro ha conversado sobre un tema tan vivo y tan importante en nuestra sociedad y en nuestras sociedades educativas latinoamericanas, ¿cierto? Las neurociencias y la música y ese vínculo que hay entre estas dos áreas para cultivar y para desarrollar habilidades auditivas en pianistas en formación. ¿Y por qué no en otros instrumentistas? Tiene mucho nexo este tema. Entonces vamos adelante con una pequeña introducción. Bueno, hay que hablar de que la educación musical siempre ha tenido una labor importante en nuestra sociedad,
porque siempre está buscando las formas de fortalecer el desarrollo de nuestros niños y futuros jóvenes, ¿no?, para sus futuros desempeños profesionales. La música y sus actores de enseñanza, docentes, maestros, artistas, directores de orquestas, instrumentistas, etcétera, son esos comunicadores preocupados por abordar estrategias de enseñanzas, nuevos métodos pedagógicos, creatividades que vayan en pro del desarrollo humano en estas importantes etapas, como son las etapas tempranas y el desarrollo de los niños y adolescentes. Entonces, pues la educación musical parte de ese principio de aporte significativo en nuestras sociedades. Vamos adelante para ir entrando en materia. Una diapositiva más atrás. Entonces, un poquito más atrás. ¿Atrás? No, atrás. Correcto. Bien, más atrás, por favor. Correcto. Entonces, es importante hablar al respecto de neurociencias que en las últimas décadas, pues muchas disciplinas en la actualidad están volcando la mirada hacia las neurociencias como esa fuente de exploración y de investigación constante para saber y conocer cómo funciona el cerebro, qué actividad tiene el cerebro en procesos tan importantes de aprendizaje, en procesos cognitivos de los individuos. Y la música no está ajena a esta búsqueda, a este interés, porque la música también ha hecho lo suyo, ha hecho su parte, explorando también nuevos hechos, nuevas situaciones en la relación perceptivo-musical y el cerebro humano. ¿Qué relación tiene la música con el desarrollo humano a partir de la actividad cerebral? Entonces, se ha preocupado también la música de indagar a través de neurociencias este vínculo entre el cerebro, su actividad y el arte musical. Vamos adelante. Bien, para conocer un poquito más de cerca, hay que hablar de la estructura básica de nuestro sistema nervioso para poder entender cómo se relaciona la música con esto, ¿cierto? Entonces, entendemos que nuestro sistema nervioso está compuesto de dos sistemas a su vez, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, como lo tenemos señalado en la imagen. El sistema nervioso central, a su vez, está compuesto de nuestro cerebro y nuestra médula espinal, que es la que baja a través de nuestra columna, ¿cierto? Y el sistema nervioso periférico está compuesto de los nervios periféricos que salen a través de las raíces nerviosas desprendidas de nuestra médula espinal y que baja a nuestras extremidades para poder enviar la orden iniciada en el cerebro y realizar las acciones que cotidianamente hacemos, ¿cierto? Eso a grandes rasgos. Vamos más adelante. Bien, el sistema nervioso central, ¿cierto? Pues entendemos o lo percibimos como el núcleo de nuestro procesamiento mental y es el encargado de operativizar la información que recogen nuestros sensoriales, ¿cierto? Todo lo que ingresa, lo que está presente en nuestro entorno, pues nuestros canales sensoriales lo reciben, lo procesan y pues lo podemos comprender desde esa perspectiva. Ese es el trabajo principal. Vamos adelante. Y el sistema nervioso periférico, en cambio, pues es el encargado de conducir los impulsos nerviosos que bajan por la médula espinal de la que estábamos hablando y estos nervios salen por las raíces nerviosas hasta los nervios periféricos ubicados en nuestras extremidades y con destino a inervar los grupos musculares que sean correspondientes a las acciones que estamos realizando. Y así, de esta forma, pues podemos realizar
las actividades deseadas. Pero hay que recordar que estas funciones, ¿cierto?, iniciaron principalmente en un pensamiento, es decir, desde nuestro cerebro. Vamos adelante. Para entender un poco el procesamiento básico de nuestro cerebro, hay que entender su estructura. Nuestro cerebro está dividido, como decía el maestro Ramiro, en 2 hemisferios. Y cada uno de estos hemisferios consta de estos 4 lóbulos que vemos en esta diapositiva. Tenemos el lóbulo frontal, ¿cierto?, que es el que está señalado en color rojo, el lóbulo parietal, que es el que está señalado en amarillito, el lóbulo temporal, que es el que está señalado en verde y que veamos que recoge la parte auditiva, uno de los canales sensoriales más importantes para el proceso de la audición, que es el que generalmente utilizamos en el arte musical. Y el lóbulo occipital, que está en la parte posterior de nuestro cerebro, en la parte de atrás, señalado allí con azul, ¿cierto? Estas áreas corticales, estas áreas cerebrales, llamadas lóbulos, vamos adelante, mantienen una red neuronal constante, una actividad cerebral constante, cada vez que estamos frente a cualquier toma de decisiones, acciones y cualquier actividad en general cotidiana que realizamos. Para el caso de la música, estas áreas corticales o cerebrales están implicadas estrechamente en la actividad musical. Cuando tocamos un instrumento, cuando cantamos, cuando se danza, bien percibimos música, etc. Cuando un director de orquesta está coordinando todo el trabajo, está tocando en actividad esta red neuronal que se pasea por todas estas áreas corticales que estábamos mencionando. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver las áreas implicadas puntualmente. Observen en amarillo, donde decíamos que estaba la zona posterior, ¿cierto?, occipital, cómo se activa la corteza visual, es decir, esta que está encargada de la lectura musical, cuando estamos frente a un papel. Cuando los niños están, se activa la corteza posterior occipital, ¿cierto? Y pues puntualmente la corteza visual ubicada allí. La corteza auditiva, una zona importantísima para los músicos, ¿cierto?, es la encargada de escuchar el sonido, percibir y analizar puntualmente el sonido en tonos, discriminar, etcétera, ¿cierto? Percibe el sonido, viaja el estímulo y se aloja en esta parte para posteriormente hacer el procesamiento. La corteza prefrontal pues está vinculada a la música porque es la encargada de controlar el comportamiento y la expresión durante la ejecución, por ejemplo, así como la toma de decisiones. La corteza sensorial, que está ubicada en la parte superior, ¿cierto? En la parte superior es la encargada de controlar la retroalimentación táctil, ¿cierto? Cuando estamos directamente en la ejecución del instrumento. Tocar el instrumento, tocar el piano, tocar cualquier instrumento implica la participación de esta zona cortical, la corteza sensorial. Entonces, como podemos ver, son muchas áreas las que están involucradas desde la parte cerebral, ¿cierto?, con la actividad musical. Aquí podemos ver que hay una estrechez en la exploración neurocientífica, cómo funcionan cada una de estas áreas, mientras el estudiante es desde neurociencia, podemos citar muchos fundamentos de autores, investigadores, neuromúsicos, neurocientíficos, docentes que se dedican a la música y que tienen la inquietud en la parte educativa de saber cómo aprende nuestro cerebro y el cerebro de nuestros niños que están en ese desarrollo.
existen muchas investigaciones fundamentadas en neurociencias y puntualmente en neuroimágenes para poder saber cómo funciona, ¿cierto? El maestro Ramiro mencionaba a Satorre, pues un gran neurocientífico que ha explorado mucho en neurociencia y neurociencia musical para poder explicarnos el funcionamiento del cerebro durante la relación música y neurociencia, revelando aspectos particulares de esa función neuronal que ocurre cuando estamos frente a la actividad musical. Observemos que cuando escuchamos música, por ejemplo, una tarea tan cotidiana y tan sencilla, inmediatamente se activan estas zonas de las que hablábamos, ¿cierto? Corteza prefrontal, lóbulo temporal derecho, con la parte auditiva, donde está nuestra área sensorial auditiva, el sistema límbico, que es el que está reconociendo esa melodía y que está ligado muy estrechamente con la parte emocional, cómo se generan las emociones a partir de una escucha musical. Vamos adelante. Y puntualmente vamos entrando entonces en materia y vamos hablando de qué es la percepción auditiva, un tema también del que estaba conversando el maestro Ramiro hace un momento, ¿cierto? Pues la percepción auditiva desde el punto de vista de neurociencias es la interpretación del estímulo sonoro que está en el entorno que nos rodea y que llega a nuestro sentido del oído, ¿cierto? Pero de una manera fisiológica y también de una forma cognitiva, porque los datos que estamos recibiendo del exterior, que estamos escuchando, tienen una información que debemos de codificar, ¿cierto? Haciendo conciencia de ello, haciendo un proceso de discriminación de lo que escuchamos y con la capacidad también de clasificar esos sonidos para tener datos más acertados en el caso de la música, ¿cierto? Y relacionarlos con o relacionarlos con ideas, sensaciones y emociones simultáneamente. Entonces, es un proceso importante que se realiza durante la actividad musical. En el cuadro de abajo estamos viendo ese, a grosso modo, ¿cierto? Ese proceso de escucha. Observemos cuando un niño tiene un instrumento, todo lo que ocurre en esa percepción auditiva. Emite el sonido, su instrumento, el sonido viaja como ondas, ¿cierto? Desde las notas musicales que produce por nuestro pabellón auricular, capta el sonido viaja por nuestro oído interno y estas células ciliares que están en nuestro canal, pues va transformando esa energía mecánica en una energía eléctrica y viaja como impulsos eléctricos hasta llegar a nuestra corteza auditiva ubicada en nuestro cerebro. Ya habíamos dicho, en la zona temporal. Entonces, todo ese proceso, desde la perspectiva neurocientífica, pues va ocurriendo y lo conocemos gracias a neurociencias, ¿cierto? Entonces, los niños están expuestos a todo este proceso. Posteriormente a la escucha y a la ejecución, el niño hace un proceso mental un poco más desarrollado, que es la discriminación del sonido y poder ejecutar el instrumento con un foco de atención mucho más importante y mucho más directo, ¿cierto? Vamos adelante. Bien, entonces en esta imagen estamos observando básicamente todo lo que se produce en el proceso de percepción auditiva. Viaja el sonido por el canal auditivo a través de nuestro pabellón auricular, se aloja en nuestra corteza temporal, ¿cierto? Llega a la zona auditiva donde se procesa más adelante. Observemos en el punto 2 todo lo que ocurre a nivel superior, a nivel de funciones superiores. Bien, había otro proceso importante que el maestro Ramiro mencionaba y es la plasticidad cerebral, ¿cierto? O la neuroplasticidad, que es esa capacidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse a todo lo que ocurre en nuestra vida en cada etapa del desarrollo. El cerebro es un órgano que no es rígido,
Neurociencias ya nos ha demostrado a través de todos esos fundamentos y neuroimágenes que nuestro cerebro es plástico, es un órgano que es plástico y es capaz de funcionalmente y estructuralmente modificarse, adaptarse a las necesidades del ser humano. Entonces quiere decir que el desarrollo de sus funciones cognitivas del sujeto, pues especialmente comienza a avanzar o a desarrollarse en función del aprendizaje al que está sometido el cerebro. A través de la práctica de un instrumento, a través del desempeño de la música, a través de la danza, a través de todas estas tareas musicales, el niño está también poniendo a trabajar la plasticidad cerebral. Y no solamente en función de la música, sino en función de muchos otros procesos cognitivos, es decir, de aprendizaje, que tranquilamente pueden ser aplicados a otras áreas del conocimiento, a la educación inicial, a la educación básica, al proceso matemático, al proceso del lenguaje verbal, etc. Son aspectos implicados en la música y que podrían facilitar ese tipo de aprendizajes. Y todo esto también gracias a este proceso de plasticidad o neuroplasticidad. Vamos más adelante. Entonces, tocar un instrumento musical, como el piano en este caso, yo soy pianista y por eso la diapositiva, vamos más adelante, pues se enfoca en el instrumento, pero como dije al comienzo, esto es aplicado en general a los instrumentos y a la música, pues conlleva a una gran entrada de estímulos sensoriales y motores, ¿cierto?, que generan ese incremento de la actividad cortical o cerebral en estas áreas tan importantes como mencionábamos, ¿cierto? La corteza auditiva, la corteza somatosensorial, la corteza motora, y todas estas son fundamentales para percibir la música y para ejecutar un instrumento. Vamos más adelante. Bien, para visualizar un poco a través de estas imágenes nos podemos dar una idea de lo que sucede cuando un niño toca un piano, aprende a tocar el piano, por ejemplo, ¿cierto? Observen ustedes, cuando está tocando una partitura, cuando está tocando el instrumento y está leyendo una partitura, se activa la corteza visual que dijimos está en la zona posterior. Cuando está escuchando música constantemente, se activa la corteza auditiva. Cuando estamos planificando el movimiento, ¿cierto? Antes de ir a la ejecución, cuando el niño está planificando y coordinando sus movimientos, también hay una actividad cerebral importante que se produce en la corteza sensorial. Y cuando ya está tocando el instrumento, está trabajando su corteza motora. Entonces, observemos que son funciones que están en circuito, que están en red y que ocurren simultáneamente cuando estamos frente a la facilidad de tocar instrumentos musicales. Y no dejemos de lado, pues, que estos procesos están muy ligados a un proceso de aprendizaje, que como ya mencioné, a su vez está ligado a cualquier proceso cognitivo de aprendizaje escolar, por ejemplo. ¿Sí? Vamos más adelante. Bien, esto que hemos conversado y que dije hace un momento, pues significa que un músico pianista, por ejemplo, tiene mucha habilidad para desarrollar su talento, ¿cierto? Y una cantidad de facultades también que vienen anclados a tocar un instrumento, como la capacidad de escuchar, la capacidad de memorizar, de almacenar información auditiva, y en este caso puntual de la música, para desarrollar su capacidad de memoria tonal y además para desarrollar destrezas motoras, es decir, habilidades motrices. Bien, entonces hay un montón de acercamientos ya desde la perspectiva educativa, pero relacionada con neurociencias, lo que llamamos neuroeducación, ¿cierto? Abordajes neuroeducativos que perfectamente se pueden ir implicando en la actividad de aprendizaje. Una de esas teorías
que está relacionado con el aprendizaje, ¿cierto? En general es la teoría de Edward Gordon. A través de su teoría del Music Learning Theory, pues exploró mucho hacia los años 70 esta forma de entender la música como digamos, como un proceso psicológico que ocurre y que también trabaja las capacidades auditivas como un proceso un poco más profundo y un poco más fundamentado para entender cómo la música aporta en el proceso de enseñanza y aprendizaje, porque la teoría aborda también la metodología educativa. Entonces profundiza ese nexo para poder explorar la forma en que nuestro cerebro va aprendiendo, vinculando a la música en ese circuito. Vamos adelante. Entonces, por ejemplo, estas teorías de Gordon, ¿cómo funcionan? Bueno, a través de la aplicación de teorías de Gordon, en donde se implica el aprendizaje auditivo de la música, pues se despliegan aprendizajes más intuitivos en el niño que está escuchando con atención y con mayor concentración a la música, ¿cierto? Implica también una didáctica motora de movimiento. El niño juega, interactúa y explora con música. También en este proceso neuroeducativo instalado por Gordon, el maestro puede también guiar la atención de este niño o adolescente que está aprendiendo hacia elementos que son sonoros, pero los cuales traer más que es la comprensión de esa información sonora, ¿cierto? Es decir, cuando el niño distingue notas que son tensas o acordes que son tensos, patrones que son tensos o patrones que son un poco más reposados en música, ¿cierto? Esa capacidad de poder discriminar esto, pues también se lo hace a través de una guía neuroeducativa que el docente puede aplicar en base a esta teoría. Aparte de eso, pues esta teoría pues, nos ayuda a acceder a la parte conceptual de la música en esa relación, estimulando a que el niño pueda colocar un nombre a la música, identificar lo que escucha a través de las notas, ¿cierto? A través de patrones pequeños de la música. Eso quiere decir que su capacidad auditiva y discriminatoria, pues a través de la teoría musical puede ser un poco más puntual. Vamos más adelante y vamos hablando entonces que el estímulo de esa percepción auditiva en estas edades tempranas, y cuando digo el estímulo me refiero a la oportunidad que tiene un niño de estar cerca del instrumento, cerca de cualquier desempeño musical, dentro de una orquesta, dentro de un coro, pues entonces le va a permitir que sea un desarrollo natural, pero altamente sensible a los aprendizajes y con un cerebro plástico, es decir, con un desarrollo neuroplástico mucho más habituado, ¿cierto? Con habilidades y aptitudes musicales que pueden moldearse a través de esos estímulos mucho más dirigidos y mucho más enfocados. Vamos adelante. Un poquito más adelante. Gracias. Muy bien, entonces, un poquito más puntual, más focalizado en el proceso de la música, existe en música un área importante que es el contexto de la armonía. La armonía es ese conjunto de sonidos que usualmente lo escuchamos en el resultado de una obra musical y decimos, esta música suena alegre, esta música suena triste. Desde la parte técnica musical, la explicación de esto, o digamos el fundamento teórico de esto, se le suele conocer como un contexto armónico, ¿cierto? El contexto armónico
través de la neurociencia o la neuroeducación, y especialmente en edades tempranas, pues se puede introducir a través de la escucha y a través de cantos simultáneos. Por ejemplo, son actividades un poco más simples en el caso del aprendizaje de los niños, pero de mucha significancia a nivel del desarrollo perceptivo, auditivo, ¿cierto? Entonces, el niño es capaz de escuchar en ese contexto armónico también diferenciando melodías que están presentes, ¿cierto? Entonces, el niño tiene la capacidad de trasladar melodías de un contexto armónico a otro. Es decir, es un desarrollo auditivo mucho más desarrollado y discriminado. Vamos a escuchar un pequeño ejemplo de lo que ocurre cuando un niño está presente en este proceso, en este estímulo, en esta actividad neuroeducativa. Aquí tenemos el ejemplo de una pequeña, cierto, que a la corta edad de 6 años, rodeada de un ambiente de música, ha desarrollado su percepción auditiva y el manejo del contexto armónico con la capacidad de cantar la misma melodía en distintas tonalidades, es decir, en distintos contextos armónicos. Vamos a escucharla cantar y ustedes van a percibir cómo ella es capaz de entonar la misma melodía en distintas tonalidades diferentes, al azar, ¿cierto? Ella desconoce la tonalidad a nivel conceptual, pero la maneja a nivel auditivo gracias al estímulo de la música. Vamos a poner el ejemplo entonces para que podamos escuchar esta habilidad. Muchas gracias. Muy bien, entonces pudieron apreciar en este caso de esta pequeña, muy pequeñita, ¿cierto? Porque 6 años aún es edades tempranas, es una corta edad, pero en su caso, a través de un contexto musical, a través de un ambiente musical, ella ha desarrollado una capacidad auditiva particular, especial, ¿cierto? Que no es ajena a las capacidades de los niños. Todos los niños cuando están dentro del ambiente de la música, tocando instrumentos, dentro de una orquesta, en un coro, en un conservatorio, en donde son estimulados constantemente, desarrollan estas habilidades, desarrollan estas capacidades, en donde, por ejemplo, como ella, pueden cantar la misma melodía en distintas tonalidades, sin necesidad de memorizar, únicamente entonando y discriminando esa parte melódica en cualquier contexto armónico. Bien, vamos adelante. Entonces, discriminar estas melodías que en música les llamamos con esta variabilidad de alturas o lo llamamos tonalidades, ¿cierto? Pues es gracias a esta percepción auditiva que se produce con el estímulo, ¿cierto? Con el trabajo de la música constante, en donde ella puede, y los niños en general, pues pueden hacer esta
combinación o este reconocimiento de la combinación de sonidos y acordes, y además estimulando esa memoria tonal que se produce a partir de la percepción auditiva y audiativa. Bien, entonces, ¿qué beneficios tiene aprender todas estas cosas? Vamos adelante. Bien, nos permite tocar instrumentos, por ejemplo. Nos permite tocar instrumentos a través de ese recuerdo tonal, de esa memoria tonal. Evocar esos sonidos que están almacenados, ¿cierto? Estos niños, cuando se fortalecen en estas capacidades neurosensoriales, pues tienen mayor afinidad con el desempeño de la música dentro de un formato mucho más amplio que tocar un solo instrumento, en un formato colectivo, ¿cierto? Como música de cámara o música orquestal. Bien, más adelante. Entonces, pues a través de estas habilidades neuroeducativas, a través de neurociencia y música, de estos vínculos, pues los niños pueden tocar música desde la imaginación, por ejemplo, como veíamos el ejemplo anterior, de esa imaginación. Imagina el y puede recrear la melodía en las tonalidades. Para el niño, pues la música será un lenguaje con el que pueda expresar también emociones. Hay que recordar que la música está ligada a las emociones. Como bien decía el maestro Juan Boguete, pues hay una generación de dopamina que pues produce este placer por escuchar la música, este placer por tocar un instrumento. Entonces, la música también en este caso es un lenguaje que puede disfrutar y le permite a los niños y a los adolescentes en este proceso de aprendizaje, pues expresarse emocionalmente, expresar sus estados de ánimo, sus ideas y, ¿por qué no?, pues también empezar a desarrollar su creatividad, ¿cierto? Podría también el niño, a partir de esas habilidades, tocar y acompañar cualquier canción, cualquier melodía, que también es parte de ese disfrute. También puede una misma pieza a todas las tonalidades que quisiera, ¿cierto? Creando esa facilidad de inserción colectiva. Y pues, bueno, la música forma parte también inseparable de ese mundo interno que tienen los niños cuando están sometidos a este proceso de neuroaprendizaje a través de la música. Vamos un poco más adelante y vamos llegando a las conclusiones después de este, por encima, pero bueno, breve acercamiento e importante acercamiento entre neurociencia y música y aprendizaje. Entonces, a manera de conclusiones, podríamos decir que el desarrollo de los músicos que están en formación, como los niños y los adolescentes, por ejemplo, pues se puede adquirir en esas primeras etapas a través de sus capacidades auditivas y audiativas, alineándose a las teorías del aprendizaje, por ejemplo, de Gordon, como estábamos hablando, o los fundamentos neurocientíficos como de Satorre, ¿cierto?, del que habló el maestro hace un momento, ¿cierto? Y pues también construir esos programas curriculares resulta importante porque son los que intervienen directamente en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Es importante tener en cuenta esto que hemos hablado porque es cultivar estas habilidades en torno al desarrollo de la música. Cultivar habilidades auditivas del músico que está en formación, pues se va a relacionar estrechamente con esa habilidad de imaginar el sonido, de generar emociones y de contextualizarse musicalmente en otros ámbitos un poco más colectivos, ¿cierto? Vamos adelante. Un desarrollo más enfocado de esas habilidades auditivas, perceptivas, de los que hablábamos, por ejemplo, en instrumentos como el piano, ¿cierto? Pues podría ser también un interés importante para el gremio de los docentes que se dedican a esto, ¿cierto? Pues la educación musical, en este caso instrumental, pues claro que van a reflejar otras actividades implicadas en el desarrollo integral de los niños y de los adolescentes, ¿cierto?
por ejemplo, en el desarrollo de lo que sucede a nivel de actividad cerebral en torno a procesos musicales, procesos auditivos. Y pues obviamente eso implica un replanteamiento de abordajes metodológicos, una búsqueda investigativa desde neurociencias para realizar, para construir nuevos y novedosos planes curriculares a través de la música, fortaleciendo todas estas capacidades cerebrales que están inmersos en la ejecución y el desempeño de ellas, ¿cierto? Vamos más adelante y pues bueno, también es importante mencionar como parte de lo que hablamos de neurociencias, que esos abordajes que están relacionados con la neuroplasticidad o plasticidad cerebral en instrumentistas, en niños que tocan instrumentos musicales, pues va a resultar de un gran interés a nivel educativo, como habíamos mencionado, pero, por ejemplo, interviniendo un poco en el proceso de la educación musical en las áreas escolares, un poquito más de horas para esto, un poquito más de atención a la educación musical inmersa en las escuelas, atendiendo y focalizándose en el futuro a los conservatorios, a la importancia que tienen los conservatorios, en este caso el conservatorio o los conservatorios nacionales, el trabajo que hacen los conservatorios nacionales para fortalecer estas capacidades cerebrales a través de la música y, por supuesto, preparar a estos sujetos que están en formación, a estos niños que están en formación para futuras educaciones superiores en estos campos tan importantes del desarrollo y del conocimiento. Bien, entonces esto era lo que yo quería compartir en el día de hoy en relación al ámbito de las neurociencias, de la música, de los instrumentos, del piano, de los conservatorios y de la educación musical en general. Muchísimas gracias a todos por esta atención. Muchas gracias, estimada Jacqueline, por sus valiosos aportes. A continuación, damos paso a un espacio destinado a responder inquietudes recopiladas en la transmisión y debido al tiempo, vamos a hacer una pregunta por ponente, por favor. Si nos ayuda Jacqueline, ¿qué relación existe entre la práctica musical y la mejora de habilidades como la lectura, el lenguaje y la memoria? Muchas gracias por la pregunta importantísima. Habíamos mencionado un poco durante la charla un poco de esto, pero tiene mucho nexo y mucha relación. La música estimula muchos ejercicios cerebrales que están implicados en el aprendizaje general, en el desarrollo de los niños y de las personas, ¿cierto? A través de la música y del aprendizaje de la música podemos fortalecer habilidades, por ejemplo, verbales, habilidades importantísimas a nivel de las emociones, gestión emocional, habilidades de memoria, habilidades en general de las funciones superiores, habilidades motoras, habilidades del dominio motriz, importante para la coordinación corporal, ¿cierto? Habilidades lógico-matemáticas, lógico-verbales, el razonamiento, el pensamiento crítico, atender el neuroaprendizaje a través de esto, pues resulta importante para fortalecer habilidades cognitivas a través de la música. Entonces sí, tiene mucho vínculo y es muy importante y aplicado en otras áreas del conocimiento y de la formación educativa. Gracias, Jacqueline. Otra pregunta para el maestro Ramiro. ¿Qué tipo de música o actividades musicales son más beneficiosas para el desarrollo de niños y adolescentes? Por favor, si nos ayuda. Muchas gracias. El tipo de música debe ser siempre el adecuado en el sentido tanto de la parte melódica como de la... Debemos aquí considerar, por ejemplo, en la educación de los conservatorios, empezamos con música instrumental y vocal, como los coros. Entonces, el poder insertar a los niños a un aprendizaje de coros, de agrupaciones corales o de ensambles, ayuda a que los chicos empiecen a desarrollar todas sus habilidades y puedan buscar, conforme van creciendo,
retos más grandes. Y estos retos más grandes quiere decir música más compleja. Estamos hablando, por poner un ejemplo clásico, podríamos cantar con los niños la canción Estrellita, que es la más conocida, y podemos terminar los chicos cuando ya vayan creciendo en el tema de los coros, podemos, o de los ensambles, pueden llegar a tocar en música de cámara o sinfonías o requiems, música académica, tanto universal como latinoamericana, que empiezan a tener un grado de complejidad súper fuerte, pero gracias a la formación de conservatorios empiezan a desarrollar actividades y abstracción. Dejar de lado que también, como lo decía acertadamente la doctora Jacqueline Gutiérrez, también empiezan a estimular su cerebral solo en la escucha. Entonces, vamos a ir como familia de menor a mayor, siempre con infantiles, y de pronto vamos a ir a fragmentos de música académica, pues en conjunto con familia ir desarrollando el gusto de música académica ecuatoriana universal, que nos va a permitir primero lo nuestro, compositores ecuatorianos con composiciones súper complejas, que los de inicio podrán no entender, después conforme pase el tiempo van a lograr apreciando, desarrollando este gusto por la música elaborada. Nos lleva a tener mejor grupo familiar en el tema de gustos, que también nos lleva a otro tema de desarrollo cerebral en conjunto, básicamente en conjunto. Como repito, empezar con obras infantiles para los niños y después vamos un poco buscando mayor dificultad. Y para eso tenemos la música académica, sin dejar de lado la música académica ecuatoriana y latinoamericana, que nos va a permitir el desarrollo de esto en cada uno de nuestros estudiantes o familiares. Gracias, Ramiro. Sin duda, la música estimula diversas áreas del cerebro, fortaleciendo habilidades de la lectura, el lenguaje, la memoria y la atención. En el ámbito educativo, favorece el aprendizaje, la creatividad y la convivencia entre los y las estudiantes. Además, tocar un instrumento mejora la coordinación, la concentración y el bienestar emocional. Integrar la música en la educación impulsa el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, potenciando tanto su mente como su sensibilidad. Llegamos a la parte final del webinar, la neurociencia y la música en niñas, niños y adolescentes. Agradecemos a nuestros expertos por su participación y también al público que siguió esta transmisión. Recuerden seguirnos a través de nuestras cuentas oficiales. Tengan una excelente tarde. Y Nuevo Ecuador. 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 Y Nuevo Ecuador.